Nuestro interés, nuestro objetivo es explicar con la palabra de Dios lo que ésta dice con respecto a nuestra común salvación, para que tengamos la seguridad de que nuestra salvación es eterna. Eso es lo que intentamos hacer porque existe mucha confusión. Existen muchos maestros, pastores, que enseñan que la salvación se pierde y esto es ajeno a lo que la Escritura enseña. Uno de nuestros usuarios o uno de nuestros visitantes me pidió que habláramos un poco sobre el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Juan capítulo 15 sobre la vid y los pámpanos. Y hoy vamos a tratar este tema que, por cierto, varias personas han preguntado sobre él. Y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura con respecto a este pasaje. Leo Juan capítulo 15, 1 en adelante. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. ¿De qué está hablando aquí la palabra del Señor? Él está haciendo una comparación entre una vid y los racimos o pámpanos. Él dice que Él es la vid verdadera y que el Padre es el que labra esta vid. Y la idea aquí es llevar fruto. Es importante que cuando leamos un pasaje de la Escritura, analicemos y veamos cuál es el contexto del que está hablando. Si se fija, aquí se trata de llevar fruto. No está hablando de la salvación, está hablando de aquel que es discípulo para que lleve fruto. Esto es importante que lo mencionemos. Dice, el que no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve todavía más. Entonces, estamos hablando del discipulado, no de la salvación. Hay que hacer esa distinción. Una cosa es ser un creyente, una cosa es ser salvo por haber creído en el Señor Jesús y en su promesa de vida eterna. Otra cosa diferente es ser un seguidor, es ser un discípulo que lleva fruto. Precisamente hace unos momentos estaba platicando con nuestro asistente, nuestro hermano Ángel, sobre esta cuestión y le decía que hay una diferencia entre uno que es salvo y uno que es un seguidor. Y le daba un ejemplo, le decía, yo le voy a un equipo de fútbol, eh, me gusta y soy su fan, por así decirlo. Pero si a mí me preguntaran, tú eres seguidor de este equipo, a ver, dime, eh, ¿cuál fue el último resultado? ¿Contra quién van a jugar? ¿Cuál es la alineación? ¿Cómo van en la tabla? Y yo contesto, pues es que en realidad no sé, porque ya me aparté del deporte, de las estadísticas, de todo esto. Entonces, le voy al equipo, pero no soy un seguidor del equipo. Hay una diferencia. Lo mismo sucede aquí. Puede que yo, por haber creído, no puede, por haber creído yo soy salvo.
pero puede que no sea un seguidor, un discípulo, uno que lleve fruto. Y eso es de lo que estamos hablando aquí. No de uno que es salvo, sino de uno que es seguidor. Y aquí el Señor le está hablando a sus discípulos, aquellos que han sido salvos y que el Señor les está diciendo cómo ser discípulo. Y por eso el Señor les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo he hablado. ¿Se da cuenta? Le está hablando a creyentes, ya están limpios por la palabra que él ha hablado. Esa palabra que dice que el que cree en él tiene vida eterna. Y lo han hecho, entonces están limpios. Por eso el Señor les dice eso. Y luego les dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Esto es un mandamiento, una orden para aquellos que han creído que son salvos. Ahora, permanezcan en mí y yo en ustedes, porque así como el pámpano, es decir, como el racimo, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Otra vez, estamos hablando de fruto. Para poder dar fruto, hay que permanecer en la vid, pegados a la vid. De otra manera, no es posible dar fruto. Eso es lo que es importante que entendamos. Uno que ya creyó, si quiere dar fruto, tiene que permanecer en el Señor. Es muy difícil que una persona que permanece en el Señor no dé fruto. Pero en un momento dado, si esa persona no permanece, se aparta, se aleja, aunque sigue siendo creyente, va a ser muy difícil que dé fruto. Y sigue diciendo el Señor, dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. En otras palabras les está diciendo, yo soy el que les da vida, yo soy el que les ayuda a que den fruto, ustedes son los racimos, los pámpanos, y necesitan permanecer en mí. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Se da cuenta? Dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Hablando de fruto. Separados del Señor no podemos dar fruto. Nosotros no podemos buscar obras, hacer obras, si estamos separados del Señor. Porque en Efesios Pablo dice que el Señor preparó de antemano las buenas obras para que nosotros las hiciéramos. ¿Se da cuenta? Entonces, separado de Dios, nada podemos hacer. Separado del Señor, nada podemos hacer. Y lo vuelve a recalcar. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y aquí es en donde existe la confusión. Muchas personas piensan que ser cortados y ser echados al fuego y arder significa que son lanzados al infierno, al lago de fuego. Pero vuelvo a insistir, aquí no estamos hablando de salvación, sino de dar fruto. Y aquí hay una advertencia para aquellos cristianos, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo como Salvador. Deberíamos dar fruto de manera natural. Y eso es consecuencia de estar en la vid, permaneciendo. Desafortunadamente, la triste realidad es que muchos cristianos no dan fruto. ¿Cuál es la razón? Porque se apartaron del Señor, porque no le obedecen, porque no tienen comunión con Dios. Una de las cosas que significa permanecer en el Señor es que le obedezcamos, que estemos allí en comunión con el Señor. Cuando esa comunión se rompe en nuestras vidas y no la restauramos, entonces
es imposible dar fruto. Y es a lo que el Señor se refiere. Si no damos fruto, por no tener comunión con Dios, por no permanecer en Él, entonces el cristiano se expone a ser echado fuera como un pámpano y se expone a ser echado en el fuego y arde. Esto es una ilustración de agricultura a la que el pueblo judío estaba muy acostumbrado. Y sabemos que alguien que cuida una planta, un árbol, en este caso un viñedo, pues tiene que revisarlo, y si encuentra pámpanos que no se les nota fruto cuando es tiempo, se tiene que cortar porque está ocupando espacio, gastando recursos y no da fruto. Entonces no tiene caso que esté allí, se corta. Una vez cortado, se seca. Y una vez seco, es echado al fuego para que arda. Pero no es una ilustración de ser lanzado al infierno. ¿Por qué razón? Bueno, porque el Señor en su palabra nos dice que el que cree en Él tiene vida eterna. Y la palabra de Dios no se contradice. Debemos entender los pasajes oscuros o difíciles con los que sí podemos entender y que son claros. Juan 3:16 es claro. Otros pasajes en Juan son claros. Romanos 8:38 al 39 es claro. ¿Quién nos separará del amor de Dios? No hay nada. Entonces, esos son la base para interpretar los demás pasajes. La Biblia claramente nos dice que cuando tenemos vida eterna es para siempre, pase lo que pase. Este pasaje no puede contradecir esos otros pasajes. Entonces, no es que la salvación se pierda. Tampoco es que nunca fue salvo, porque el Señor le está hablando aquí a sus discípulos. Ustedes ya están limpios. No le está hablando a otras personas que no conocen del Señor. Está hablando la palabra aquí de un juicio temporal que la persona puede tener si es que no da el fruto que debe de dar. Esa persona puede estar sujeto a que se le enjuicie en esta vida, y también incluso que se le castigue. El fuego se puede usar como metáfora para un juicio, ¿sí? Un juicio temporal, en donde las obras se ponen a prueba, ¿sí? Y si no pasan la prueba, son quemadas. Lo mismo pasa con el creyente que no da fruto. Se corre el riesgo de que a este creyente que no da fruto se le separe, se le aparte, y como consecuencia se seque, y cuando sus obras sean llevadas a juicio, pues no tenga nada con que presentarse delante del Señor. Por eso el Señor le habla aquí a sus discípulos, ya están limpios, pero ahora den mucho fruto. Y la manera en que podemos dar fruto es cuando estamos en comunión con el Señor, cuando tenemos esa permanencia en Él, en su palabra, sobre todo, ¿verdad? En obediencia, en santidad. Esto es importante para nosotros como creyentes. ¿Y sabe por qué es importante? Porque el Señor, al final de cuentas, tiene para nosotros recompensas eternas que quiere darnos, pero esas recompensas tenemos que ganarlas dando fruto. ¿Y cómo se da fruto? Permaneciendo en el Señor. Nuestra salvación aquí no tiene nada que ver, como hemos leído en el pasaje. Una cosa es el fruto que damos, otra cosa es la salvación que tenemos. Así que espero que esta explicación haya servido, le haya ayudado a la persona que tan amablemente nos pidió que habláramos sobre este pasaje.
Si tiene usted preguntas o dudas, con toda libertad, hágalas. Estamos tratando de contestar los comentarios, las preguntas que nos hagan. Algunas son repetitivos, pero vamos a intentar contestarlos todos. Vamos un poquito atrasados, ténganos por favor un poquito de paciencia y una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros en este canal solo por su gracia. Siga acompañándonos, esperamos poder ayudarles. Cualquier pregunta, comentario, son bienvenidos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Muchísimas gracias.